Mi nombre es José Castaña, me tocó explicar del taller número 2, el numeral 2, que determina si el conjunto de funciones es linealmente independientes. Cogí el punto número C. Lo hice por el método Worskiano. Tomé la función f de x igual a 2 más x y f de x2 más x de tanto el valor absoluto de x. Lo que hacemos acá es que lo agrupamos. 2 más x, 2 más delta de x. Aquí lo que hacemos es que hacemos la derivación, que es el derivado de 2 es 0 más el derivado de x es 1, igual acá, el derivado de 2 es 0, no lo colocamos, el derivado de x es 1. Aquí lo que hacemos es que multiplicamos en diagonal y aquí lo agrupamos, que es 2 más x por 1 menos la otra diagonal, que es 1 más 1 por 2 más el valor absoluto de x. Aquí lo que hacemos es agruparlo y nos da el resultado que 2 más x, la agrupación, ya el resultado de acá, que es 2 más x menos el menos de acá, 2 más delta de x acá. Y aquí damos el resultado que 2 menos 2 es igual a 0. Y x menos el valor absoluto de x, como el valor absoluto de x siempre es positivo, o sea que nos da a dar 2x, que es el valor absoluto de x. O sea que la respuesta tendría a ser 2x, que de acuerdo a lo determinado, si es linealmente independiente. Hola, mi nombre es Jonathan González Corrales, yo pertenezco al grupo donde está el compañero Osvaldo, José, Brian y Miguel. A mí me correspondió realizar el ejercicio del punto 3 del numeral B, que dice verifique la familia biparamétrica de funciones dada es la solución general de la E no homogénea en el intervalo indicado. Entonces, la solución del punto 3 consiste en determinar que la función y x que nos dan al ser reemplazada en la ecuación diferencial también dada es igual. La idea es determinar una igualdad tipo a igual a o 0 igual 0. Para esto debemos primero encontrar la primera y la segunda derivada de la función y. Esto se debe a que si se observa la ecuación diferencial, para la cual debemos corroborar que y si es solución, es una ecuación diferencial de segundo orden, por eso el término y doble prima. La ecuación y x depende de los parámetros o constantes c1 y c2, además de la variable independiente x. Debido a esto, si derivamos la función y con respecto a x y al ser los parámetros una constante, esto nos va a alterar las derivadas que se realicen, ya que al derivar una función por una constante se obtiene que la derivada de la función multiplicada por la constante. Ejemplo, vamos a obtener la primera derivada de la función. Recordando que la derivada es una función compuesta de sumas o restas, es la suma o restas de sus derivadas. Tenemos lo siguiente. La derivada de una función exponencial se obtiene bajando el exponente como una constante que multiplique la derivada y restándolo ese mismo exponente, a ese mismo exponente un 1. Una vez realizado esto, basta con simplificar lo obtenido. La segunda derivada de la función se obtiene al derivar nuevamente la primera derivada. Por ende se repite el mismo procedimiento. Una vez obtenidas estas derivadas a partir de la función y de x, se deben reemplazar en la ecuación diferencial y simplificar. Entonces, acá tenemos que tenemos la ecuación 1, la ecuación 2 y la ecuación 3. Entonces 3 y 2 en una. Entonces, una vez se realice dicho reemplazo, como se observa en la figura anterior, se procede a tratar algebraicamente la ecuación e irla simplificando paso a paso. Primero incluimos aplicando ley distributiva, distribuimos los paréntesis, es decir, el término 2x a la 2 y el término 5x deben ser distribuidos en cada término al interior de los corchetes. Segundo, aplicamos la ley de los exponentes para simplificar los términos que dependen de x y a los coeficientes los simplificamos también de ser posible.
Tercero, observamos qué términos son parecidos, es decir, términos semejantes, y de ellos sacamos el factor común. En este caso tenemos varios factores comunes para distintos términos, los cuales son C1, C2, x a la 2 y x. Cuarto, efectuamos los paréntesis, resolvemos los paréntesis que tenemos. Entonces, tenemos que C1 por 0 más C2 por 0 más x a la 2 por 1 más x por menos 1 igual x a la 2 menos x. Entonces eso nos da que x a la 2 menos x es igual a x a la 2 menos x, lo que quiere decir que 0 igual 0. La familia biparamétrica sí es solución de la EDU. Como se puede observar, una vez se realicen las operaciones al interior del paréntesis, C1 y C2 quedan multiplicados por 0, por lo cual solo quedan los términos x a la 2 y x, los cuales quedan multiplicados por 1 y menos 1 respectivamente. Dicho esto, al lado izquierdo de la igualdad se obtiene el resultado x a la 2 menos x, que es exactamente el resultado al lado derecho de la igualdad. Debido a esto se cumple la condición que se mencionó inicialmente, 0 igual 0 o a igual a, teniéndose entonces que la familia biparamétrica sí es solución de la ecuación EDU. Listo, muchas gracias. Cordial saludo. Punto 4. La función indicada y sub 1 de x es una solución de la ecuación diferencial dada. Use reducción de orden para encontrar una segunda solución y sub 2 de x. El ejercicio nos presenta la siguiente ecuación, donde deducimos que de segundo orden es homogénea y es lineal, donde una primera solución de sub 1 de x es igual a seno de 3x. Solución. Para obtener una segunda solución de la ecuación diferencial anterior, que es lo que te está pidiendo el ejercicio, usando reducción de orden, debemos validar que la ecuación sea de la siguiente forma. Ya al validar que la ecuación es de segundo orden y homogénea lineal, vemos que cumple. La ecuación queda de la siguiente manera. Conociendo la primera solución de la ecuación, que es y1 de x igual a seno de 3x, se debe proponer una segunda solución que sea de la siguiente forma. La ecuación queda de la siguiente manera, con respecto a que proponer que una segunda solución tenga esta misma forma. Luego debemos realizar la primera derivada y la segunda derivada de la ecuación para poder sustituir en la ecuación diferencial, que era lo que teníamos anteriormente. Entonces tenemos la primera derivada, nos da esto. La segunda derivada tenemos este resultado. Al realizar la segunda derivada, ordenamos la ecuación. Entonces ponemos términos, aquí con estos dos términos los sumamos, nos da esta solución. Luego sustituimos las funciones dadas en la ecuación diferencial, que fue el resultado, la sustituimos en esto. Entonces nos da este resultado. Luego sustituimos las funciones dadas en la ecuación diferencial. Ordenamos la ecuación y le igualamos a 0, donde tenemos esto. Con lo anterior realizado se hace la sustitución de reducción de orden según lo siguiente, donde tenemos que W es igual a U' y W' es igual a U. Sustituimos de la siguiente manera y luego procedemos a resolver la ecuación diferencial de primer orden resultante y con esto se obtiene la función W. Pues aquí al resolver la ecuación diferencial obtenemos lo siguiente. Ya luego de ver esto separamos las variables, que es las variables de W y W'. El siguiente paso es integrar ambos miembros de la igualdad con respecto a x. Entonces, teniendo esta función, lo que procedemos es integrar, como nos pide, en ambos lados. Entonces, integramos y al final nos da este resultado donde podemos despejar ya W, que es lo que estábamos buscando con respecto a x. Entonces, despejamos W, nos da este resultado. Con el paso anterior se obtuvo la función solución W. Luego esto se restituye a la variable U', donde se debe integrar para obtener a U. Entonces tenemos este resultado con respecto a U. Por último se sustituye U de X en Y de X, donde tenemos esto, y se deduce a Y1 de X. Entonces reemplazamos, aquí tenemos estas dos constantes que ya la habíamos enunciado. Luego acá se dan valores a las constantes, que eran estas dos constantes que ya habíamos hecho en los problemas anteriores,
y con esto se obtiene y sub 2 de x, donde y sub 2 de x es igual a coseno de 3x. Esta es la segunda solución que nos está pidiendo el ejercicio. Encuentre la solución general de la ecuación diferencial de segundo orden. Escogemos el punto B. Entonces el punto es y' menos 3y' más 2y igual a 0. Lo primero que vamos a hacer es proponer una solución exponencial, ya que tiene como derivadas ellas mismas. Entonces, como vamos a sustituir y, la vamos a igualar a esto, lo que vamos a hacer es sustituir esta en esta ecuación. Entonces, primero derivamos, esta es la primera derivada y luego la segunda derivada. Cuando ya tenemos esto, sustituimos los valores en la ecuación que nos estaban dando al principio. Aquí podemos ver que podemos factorizar. En este caso nos quedaría de la siguiente forma la ecuación, que tenemos una multiplicación de dos funciones, ¿sí? Y por propiedad de la función exponencial, esta función nunca puede ser igual a 0. Entonces se elimina, quedándonos de la siguiente forma. Ya acá, como podemos ver, ya nos queda una ecuación de segundo orden. Entonces lo que vamos a hacer es factorizar, nos queda de la siguiente forma la factorización, y ya estando acá volvemos a lo mismo, tenemos dos factores que nos dan 0. Entonces, de aquí lo que vamos a hacer es que esto nos puede brindar dos soluciones, ¿cierto? En donde r es igual a 2 o r es igual a 1. Sustituimos estos valores en la ecuación, en la principal. Acordémonos que aquí la teníamos y, ¿cierto? Con r, entonces sustituimos a r y viendo los valores nos quedarían así. Recordemos que una ecuación diferencial homogénea tiene dos soluciones que son linealmente independientes, en este caso. Luego ya para la solución general o nuestra solución general nos quedaría la siguiente forma. ¿Por qué? Porque aquí ya lo que hacemos es multiplicar una constante por la primera solución y multiplicar otra constante por la segunda solución. Esta sería nuestra solución. Hola, mi nombre es Brian Zapata. Voy a sustentar el desarrollo del ejercicio 6a, que dice tercera de y' menos y igual a 0. Esta es una ecuación diferencial de tercer orden, es lineal, de coeficientes constantes. Por lo tanto, se propone una solución de tipo y igual a e elevado a rx. Vamos a usar una ecuación auxiliar. Entonces, donde aparece la tercera derivada se pone r cúbica, y donde aparece únicamente y dejamos el coeficiente, que es menos 1. Entonces nos da r cúbica menos 1 igual a 0. Aquí esto lo podemos solucionar por factorización. Esto es una diferencia de cubos. Entonces nos quedaría r menos 1 por r al cuadrado más r más 1. Nos quedan estos dos factores, r menos 1. Los igualamos a 0. Entonces tenemos r menos 1 igual a 0, que lo desarrollamos, pasamos el 1 positivo al otro lado, nos queda que r es igual a 1. Y tenemos el otro factor, que es r al cuadrado más r más 1 igual a 0. Esta ecuación se puede resolver por fórmula general. Entonces nos daría r igual a menos 1 más menos raíz de 1 al cuadrado menos 4 por 1 y a su vez multiplicado por 1 sobre 2 por 1. Resolvemos acá. Tenemos que es menos 1 más menos, multiplicamos este 4 por los 1 y nos da menos 4 sobre 2. Resolvemos acá también, menos 1 más menos, raíz de menos 3, hacemos esta resta, sobre 2. Acá este menos 3, por ser una raíz de un número negativo, nos da un número complejo. Entonces multiplicamos esto por i. Aquí únicamente vamos a tomar la parte positiva de
esta ecuación. Entonces eso nos da que r es igual a menos 1/2 más raíz de 3 sobre 2 por i. Para hallar la fórmula general tenemos la siguiente fórmula. Dice que cuando r es igual a más bi, entonces y es igual a e elevado a x por una constante coseno de bx más otra constante por seno de bx. Entonces vamos a reemplazar en esta ecuación. Tenemos que a es menos 1/2 y b es raíz de 3 sobre 2, y también tenemos que r en este primer factor nos dio que era igual a 1. Vamos a reemplazar en esta fórmula general. Entonces y nos va a dar igual a una constante por e elevado, tenemos que r es igual a 1, entonces es elevado a 1 por x, entonces lo dejamos así, e elevado a x más e elevado a menos 1/2 por x, y esto a su vez multiplicado por otra constante coseno de raíz de 3 sobre 2x más otra constante multiplicado por seno de raíz de 3 sobre 2 por x. Vemos acá la solución general para esa ecuación. Muchas gracias.